Dios, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos, ¿verdad?, que ya estén listos ahí en la comunidad de su hogar, ahí en su sala o en su cuarto, ¿verdad?, junto con su familia para escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Yo les invito, ¿verdad?, que nos acompañen a orar. Recuerden que seguimos con el tema descenso y ascenso. Amén. Así que los que ya han estado escuchando, pues saben, ¿verdad?, de lo que nos han estado ministrando estos días, ¿verdad?, la palabra del Señor. Así que vamos a orar para que, pues, esta palabra que se ha preparado para hoy, pues, sea de bendición. Amén. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias nuevamente, Señor, por tus misericordias, por tus bendiciones, porque nuevas son cada mañana. Gracias, Padre, porque nos permites todavía estar en este lugar, Padre, y te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de tener estos medios para transmitir tu palabra. Te presentamos la vida de tu siervo José Manuel. Te pedimos que tú uses su vida en esta tarde, Padre, que tu palabra pueda fluir, tu Espíritu Santo pueda ministrar también las vidas, los corazones, las familias que van a escuchar tu palabra. En tus manos ponemos este tiempo, Dios, que tú tomes el control de todo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Es una gran bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y pues un servidor les saluda, el pastor José Manuel Suárez Torres, y somos pastores acá en Cunduacán, Tabasco, México, bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez de Guatemala, zona 5, y agradecemos al Señor por esa misericordia que ha tenido con nosotros, de llamarnos y de tomarnos por dignos para estar en el ministerio, porque es gracias a su misericordia y a su bondad que estamos hoy compartiendo esta palabra. Hemos estado hablando, hermanos, de este tema que le hemos titulado descenso y ascenso. También se le podría haber titulado, ¿verdad?, descender para poder ascender. Y estuvimos hablando acerca de Rebeca, el domingo y el día de ayer estuvimos hablando acerca de Rebeca, cómo ella descendió, ¿verdad? Sus actitudes reflejaron humildad y entonces ella pudo ascender, pudo subir para casarse con Isaac. Entonces, hermanos, lo que vamos a estar hablando hoy es que es necesario descender para poder ascender. Fíjese qué importante es esto, hermanos. Descender significa o tiene que ver con humillarse. Es mejor humillarse que ser humillado. Entonces, hermanos, descender también significa renunciar o significa renuncia. ¿Renuncia a qué, hermanos? A varias cosas. Entre ellas está renunciar a nuestros derechos, renunciar a nuestros deseos, renunciar a nuestra propia vida, hermanos, para que Cristo viva en nosotros y no nosotros vivamos nuestra propia vida. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a poder ascender, es decir, ser aprobados primeramente, ser tenidos por dignos, ser arrebatados, hermanos, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, ser incluso usted como hijo de Dios, llegar a ser parte de la novia que va a estar en las bodas del Cordero. Entonces, descender es necesario, humillarse y renunciar, hermanos, al pecado y a tantas otras cosas para poder ascender y estar en las bodas del Cordero. Porque mire, yo quiero decirles que para estar en las bodas del Cordero se requiere esfuerzo. La salvación es gratis, hermano. La salvación es por gracia, ¿sí? Y todo aquel que recibe a Cristo es salvo. Pero para poder ser arrebatado
ahí sí tienen que ver las obras, hermano. Tenemos que descender, tenemos que humillarnos y renunciar, hermanos, para que podamos ascender, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, ser arrebatados. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un Elías, de Elías, uno de los más grandes profetas. Este Elías, hermano, fue obediente hasta el día en que fue ascendido, o sea, cuando él fue arrebatado. En los últimos momentos de su vida, hermanos, antes de ser arrebatado, siguió una ruta, pero esa ruta fue una ruta de descenso, fue una ruta hacia abajo. Y eso es interesante porque pues vamos a ver esta ruta en esta hora de la tarde. Y lo primero que quiero compartirles, hermanos, es que dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, que dice: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Quiero que pongamos atención en esto, hermanos, porque Elías y Eliseo venían de Gilgal. Gilgal, hermanos, era un lugar alto, digámoslo así. Entonces, resulta que Gilgal era el lugar donde se preparaban los israelitas para la conquista de la tierra prometida. Pero también Gilgal es el lugar donde Josué circuncidó a los israelitas, hermanos, que no habían sido circuncidados en Egipto. Entonces, en el desierto, todo el desierto, nacieron israelitas, nacieron niños, pues, y resulta que esos niños no habían sido circuncidados en el desierto. Entonces, hermanos míos, vamos a ver esto en Josué capítulo 5, verso 7. Dice: y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, hermanos, Gilgal es el lugar, es un lugar donde se comienza a descender, donde inicia el descenso de los hijos de Dios. El lugar donde se comienza uno a humillar. El lugar donde empieza uno a renunciar a la carne. Gilgal, hermanos, es dejarse circuncidar. Y circuncidar, hermanos, tiene que ver, ¿verdad? Mire, Josué ocupó un cuchillo de pedernal, o sea, de piedra, afilado, para cortar el prepucio de los varones de Israel. Hoy, por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es espada de dos filos, el ministro, hermanos, la predica esa palabra con el propósito de cortar la carne que haya, hermanos, en el corazón de los hijos de Dios. Usted ya es hijo de Dios, pero todavía la carne le gana, todavía la carne, ¿verdad? Le lleva a practicar cosas que no son agradables, y entonces usted recibe, ¿verdad?, la palabra que el pastor está predicando con el propósito de circuncidar, de cortar todo exceso de carne en el corazón. Y ahí, hermanos, comienza la humildad, comienza, hermanos, el renunciar. Entonces, eso es descender. No sé si usted me está captando lo que estoy queriendo decir, pero Gilgal es el lugar donde el Señor le ha llevado para que usted oiga la palabra del Señor
y le corte la palabra del Señor a aquellas cosas que le han estado estorbando para su crecimiento espiritual. Es decir, que el Señor nos poda nuestras ramas para que podamos dar fruto. Entonces en su vida van a pasar cosas que usted no esperaba, y el Señor va a tener que cortarle, hermanos míos, algunas oportunidades que las tiene al alcance ahora. Hay gente, hermano, que ha perdido el trabajo, porque el trabajo, en lugar de ser una bendición para algunas personas, pues los está echando a perder. Y entonces le cortan el trabajo, ¿verdad? Y el Señor le provee otra manera de vivir. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaban, hermanos, era un lugar donde la carne estaba siendo alimentada demasiado. Entonces el Señor tiene que cortar, y va a cortar de tajo si no nos dejamos circuncidar. Entonces Gilgal, hermanos, es un lugar donde el Señor comienza a tratar con nuestras vidas. Entonces, de ahí la Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 2, verso 2, y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Miren la palabra que usan aquí: y descendieron a Betel. Estaban en Gilgal, ahora van a descender a Betel. Betel, hermanos, era un lugar más bajo que Gilgal, tomando en cuenta pues el nivel del mar. Betel entonces era un lugar más bajo. Betel, hermanos, significa casa de Dios, significa congregación. Si alguien quiere ascender, si alguien quiere estar en las bodas del Cordero, si alguien quiere estar, hermanos, recibir ese galardón de estar en la presencia del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia, de la novia de Cristo, entonces tiene que dejarse circuncidar, cortar aquellas cosas que son carnales en nosotros. Y también, hermanos, tiene que ser humilde lo suficiente para congregarse. Entonces, porque tiene que ver con la humildad, tiene que ver con descender, hermanos. Mucha gente no quiere congregarse, dice: yo no necesito congregarme, yo no necesito estar en una iglesia para que yo pueda tener una relación con Dios, con que yo me quede en la casa, desde ahí estoy bien. Y más que ahora se predica por televisión, por radio, por internet, por celular o por Facebook, ¿verdad? Pues me quedo en la casa. No, hermano. Aquí entra el descender, el ser humildes, el renunciar a la comodidad. Descender a Betel, hermanos, implica ir a la casa del Señor. Pero no solamente ir a la casa del Señor, sino tener una casa espiritual donde uno llega a recibir palabra del Señor, a alimentarse. Llega uno, hermano, a recibir palabra de Dios para que venga el reposo, porque en esa casa es donde tenemos cobertura. Entonces, tener casa espiritual, hermanos, es descender a Betel. Mucha gente no quiere establecerse porque su orgullo es tan grande que no quieren tener un pastor al cual entregarle cuentas. Pero Betel significa casa de Dios. Descender a Betel implica congregarse, hermano. Y no solamente congregarse, sino llegar a tiempo a congregarse, hermano. Sí, porque el culto empieza a las 10, pero hay quienes se congregan hasta las 11 de la mañana.
y nada más ocupan media hora de culto o una hora. Eso no es, hermanos, congregarse. Eso es medio congregarse. Entonces, descender a Betel implica, hermanos, renunciar a ser errante. ¿Qué es una persona errante? Es una persona que no se establece. Fíjense que esta semana tuvimos una enseñanza con mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, y estaba hablando precisamente del asunto de lo que significa ser errante, hermanos, y significa ser vagabundo. O sea, hay mucha gente que sí cree en Dios, sí habla con Dios, pero es un vagabundo. Son errantes, no tienen casa espiritual. No se congregan. No tienen un compromiso. No reconocen autoridad. No reconocen cobertura. No reconocen, hermanos, a un pastor como su cobertura. Menos reconocen al pastor como un padre espiritual. Descender a Betel, hermanos, descender a Betel implica dejarse pastorear. Descender a Betel significa, hermanos, apacentar las cabritas junto a la cabaña de los pastores. Es dejarse ministrar el alma. ¿Sí? Dejarse ministrar el alma es, pastor, cuando el pastor se acerca a usted y le dice, ¿cómo ha estado usted, hermana? Y usted dice, bien, pastor, todo bien. Y es mentira. No ha estado bien. Le ha fallado al Señor. Entonces, cuando uno se deja ministrar, cuando uno reconoce su necesidad de tener pastor, hermanos, uno ha descendido a Betel. Y es necesario no solamente llegar a Gilgal, donde se nos circuncida el corazón, hermanos, sino que hay que descender a Betel y formar parte del cuerpo de Cristo. Porque es llegar a la casa del Señor, hermanos, y ser parte de. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que Segunda de Reyes 2:4, Elías entonces le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y dice la Biblia, y fueron a Jericó. Hermanos, ya estaban en Gilgal. En Gilgal, usted sabe que ahí se ministra, se corta la carne, se circuncida el corazón. Descendieron a Betel. Eso tiene que ver con congregarse, hermanos. Eso tiene que ver con ser parte de una congregación, porque Betel significa casa de Dios. Pero ahora Elías va rumbo a Jericó. Desciende a Jericó. Y la Biblia dice que Eliseo lo seguía a todas esas partes, hermano. Entonces, Jericó es un lugar más bajo que Betel. Es decir, hermanos, que si hay que ser humildes, hay que descender, hermanos, hay que bajarse para dejarse circuncidar, para escuchar un consejo y que la palabra del Señor, hermanos, no nos lloremos, ¿verdad? Porque el mensaje estuvo muy duro, sino que nos está cortando el Señor, nos está circuncidando, nos está quitando aquello que nos ha estado afectando para crecer espiritualmente. Eso es Gilgal. Pero luego vamos hacia Betel, que es ser parte de la congregación, ser parte de la casa de Dios, tener casa espiritual, tener alimento espiritual, llegar a alimentarnos, hermanos, regularmente o todos los días que hay servicio, más en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Hermanos, pero de ahí hay que descender a Jericó. Hermanos, en Jericó, que significa ciudad luna,
Era una ciudad bajo maldición que Josué había conquistado. Y que, hermanos, resulta que Jericó fue consagrado a Dios como una primicia, porque era la primer ciudad que estaban conquistando los israelitas al entrar a Canaán. Y eso tiene mucho que ver, hermanos, con los diezmos. Porque esta ciudad, esta Jericó, fue la primer ciudad y Josué la dedicó a Dios. La consagró a Dios como una primicia y quemó todo lo que había ahí, porque dijo, esto es anatema para el Señor. Ha sido dedicado, consagrado, es algo que le pertenece a Dios. Nadie tome nada, nadie debe tomar nada de ahí. Yo espero que usted esté entendiendo esto que estoy diciendo. Lo que le pertenece al Señor no se debe tomar nada. Pero nada, porque le pertenece al Señor. En ese lugar llamado Jericó, hermanos, habían 3 potestades. Y esas potestades las podemos ver de la siguiente manera. Mire, en sí, hermanos, en aquel lugar son esas 3 potestades de las cuales se ha dicho la fama, la lana y la dama. O sea, son 3 potestades que habían en Jericó, hermano. La fama, porque mire, al estar ahí conquistando aquella ciudad, hermanos, la fama tiene que ver con esa sed de poder, la sed de influencia. Mire que la Biblia dice que, hermanos, cuando entraron a conquistar a Jericó, hubo alguien llamado Acán que tomó un manto babilónico. Y el manto babilónico tiene relación con la fama. Porque resulta que usted recuerda la Torre de Babel, que dijeron, vamos a construir una torre tan alta que nos hagamos un nombre. Y eso tiene que ver con que ellos querían hacerse famosos, aunque tiene otras implicaciones también la Torre de Babel, porque también era como una especie de puerta dimensional para que tuvieran contacto con espíritus demoníacos, que para eso precisamente se construían, hermanos, las pirámides que están colocadas en la tierra, hermanos, en lugares estratégicos. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el manto babilónico que tomó Acán de Jericó, hermanos, representa la sed de poder, la sed de tener influencia, la fama. El manto babilónico, hermanos, recordemos que en la Torre de Babel pues querían hacerse un nombre, querían ser reconocidos a nivel mundial. Dice la Biblia, hermanos, que después de que habían entrado a Jericó y habían vencido a los de Jericó, dice la Biblia en Josué 7:13, que el Señor le habló a Josué y le dijo, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Es decir, el anatema era Jericó. Todo lo que había en Jericó era dedicado a Dios. Por eso fue quemado completamente. Pero alguien tomó del anatema. Y dice Josué 7:20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que vencer muchos es ese anhelo por ser famosos,
esa necesidad de ser reconocidos. Mucha gente batalla con eso. Algunos tal vez no. Algunos les gusta el anonimato, pero otros tal vez batallan queriendo ser famosos. Y no importa el precio que tengan que pagar. De manera, hermanos, que toman el manto babilónico, una cobertura babilónica. Y la cobertura babilónica tiene que ver con mezclas. Y ahí hay muchas cosas que decir, hermanos, que ya se han enseñado en algún momento. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado con esa sed de poder. Porque, hermano, esa sed de poder no solamente se da en la política o en lo social, sino también en la casa, hermano, cuando el hombre, ¿verdad? O la mujer en la casa o en la iglesia, cuando la gente tiene el poder sobre el pastor. Es lamentable que haya iglesias donde, hermanos, se han, perdón la palabra, pero que mucha gente se cree dueños de la iglesia, que tienen la influencia, ¿verdad? Y el poder, porque como ellos son los que aportan la economía a la iglesia, el pastor, creen que el pastor es su siervo, que el pastor es su esclavo o su mandadero. De manera, hermanos, que esto no puede ser posible y es necesario vencer esa potestad. Es necesario, hermanos, descender, ser humildes, renunciar a esa sed de poder y de influencia. Pero dice la Biblia también, hermanos, que hay otro enemigo en este Jericó. Y dice la Biblia que este hombre en Josué 7:21 dijo: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Esto me recuerda a Eva, cuando codició el fruto y lo tomó y lo comió. Y dice: y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hermano, escuche lo que le voy a decir. La lana, esa es otra potestad. El amor al dinero, el amor a las riquezas, a los bienes materiales. Mucha gente trabaja de lunes a domingo, de domingo a domingo, hermano, todos los días, por amor al dinero. Pero esa potestad lo que hace para mucha gente es mantenerlos en la miseria, hermano, en la pobreza. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Este hombre llamado Acán, hermano, tomó de lo que habían dedicado a Dios, lo tomó y lo escondió en su casa. Mucha gente está tomando lo que le pertenece a Dios. Escuche lo que le voy a decir. Estoy hablando con gente que es cristiana y que sabe lo que dice la Biblia acerca del diezmo. Si hay alguien que no es cristiano y que está oyendo esta palabra, pues hermano, amigo, discúlpame, no, yo estoy hablando, ¿verdad?, acerca de un punto que tiene que ver con la iglesia, con los que se quieren ir a las bodas del Cordero. Entonces, mire, mucha gente ocupa el diezmo, vamos a suponer, ganó 1,000 pesos en la semana, 2,000 pesos, y los 200 pesos que son del Señor, los ocupa para otra cosa, o ayuda a alguien, le da a alguien: mira, te voy a dar estos 200 pesos porque pues es mi diezmo. No, el diezmo no es para cualquiera. El diezmo hay que llevarlo a la iglesia. El diezmo hay que entregárselo al Señor, porque también el diezmo no es para el pastor. Aunque el pastor lo toma y lo ocupa, hermanos, el diezmo se presenta en el altar en una oración y eso material se convierte en espiritual y el Señor lo toma y lo vuelve celestial. Y entonces el Señor dice: probadme en esto, pruébame.
pruébame y yo voy a bendecirte, voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Pero el amor a las riquezas, hermanos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y mire, esto no es para los ricos. Hay pobres que aman el dinero. Y por eso se matan todo el día, hermanos, haciendo para acá y para allá actividades de trabajo. Pero, hermanos, dice el Señor que Él bendice al dador alegre. Hermanos, por el lingote de oro, tomar lo que ha sido consagrado al Señor, vienen maldiciones. Digo, porque si usted lee, hermano, la Biblia, usted va a Malaquías y usted encuentra que dice el Señor, malditos sois, porque toda la nación me ha robado. Y todavía algunos preguntan, mire cómo son las cosas, ¿verdad? Pero hay gente que se hace, que el Señor no sabe. Y hay gente que cuando el Señor le dice, tú me has robado. ¿Pero en qué te he robado, Señor? Yo no te he robado nunca. En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, dice el Señor en su palabra. Acán tomó el lingote de oro. Y hermanos, y la Biblia dice, hermanos, que tomó 200 siclos de plata. Los codició, los tomó. Y eso me recuerda a Ananías y Zafira, hermano. Recuerde que Ananías y Zafira en la iglesia primitiva, hermano, todos vendían su terreno y daban lo que costó su terreno, lo donaban para la obra del Señor. Pero Ananías y Zafira, hermanos, lo que hicieron fue hacer ¿cómo le diré? La pantalla nomás, ¿verdad? Vendieron sus propiedades y llevaron una parte. El pecado de Ananías y Zafira fue, hermanos, vivir una vida de apariencia. Es decir, que ellos no llevaron completo lo que ellos habían prometido al Señor. Por eso en Hechos 5:3 le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Porque mire, hermano, muchas veces es Satanás el que hace que la gente diga, no, yo no voy a darle al pastor, porque piensan pues que es el pastor. Yo no voy a llevar a la iglesia mis 200 pesos si con trabajo gané los 2,000 pesos en la semana. No. Entonces hay gente que Satanás los engaña para que mientan. Y entonces en lugar de traer al Señor lo que corresponde, es lo que debe ser, hermanos, le traen una parte y sustraen de lo que le pertenece al Señor. Y entonces, hermanos, ahí hay una potestad que se llama mamón. Es el amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor a los bienes materiales. Ese espíritu no solamente trabaja en los ricos y en los millonarios, hermanos, que quieren más y más, sino también en gente pobre, que trabaja de 6 a 6, de domingo a domingo, y de todas maneras no tiene. Porque repito, hermanos, es la bendición de Jehová la que enriquece. Así que busca la bendición de Dios. Humíllate, porque hay que ser humilde, hermanos. Hay que descender para despojarnos, ¿verdad? O darle al Señor lo que a Él le pertenece. Hay que ser humilde. Hay que renunciar al dinero, al amor al dinero más bien. Porque el dinero no es el problema, es el amor al dinero. Pero también en Jericó, hermanos, aparte de la fama, la lana, también está la dama. Hermano, la adicción al sexo, la adicción a las mujeres. Esto es terrible porque, hermanos, muchos es
Cuesta trabajo, pues. Ahí en Jericó, hermanos, vivía Rahab. Y Rahab había practicado la prostitución. Y en Josué 2:1 dice la Biblia, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Hermanos, el descenso a Jericó tiene que ver con la confesión, con la administración, con lavarse los pies, que es una gran necesidad para que nuestro caminar sea limpio delante de la presencia de Dios. Tenemos que despojarnos de estas 3 debilidades promovidas por potestades espirituales en el descenso para poder ascender. Si tenemos problemas, hermanos, con el poder, que queremos tener influencia, si nos gusta, ¿verdad?, dar regalitos para estar, ¿cómo decirlo? Ayúdame ahí. Para congraciarnos. ¿Para qué más? Para tener una buena relación con alguien, ¿verdad? De la política, en la sociedad, y decir, bueno, es que yo tengo una persona que ya me debe un favor porque le di un regalo. Entonces, si a usted y a mí, tenemos, hermanos, ese problema que nos gusta tener poder, influencia, hermanos, tenemos que renunciar a eso. Porque no podemos, hermanos, tener el poder sobre la gente como si fueran títeres todos. No, no, no. Tenemos que renunciar a eso. Renunciar al amor al dinero. Renunciar, hermanos, a la adicción al sexo o a las mujeres, sobre todo, ¿verdad? Si ya somos personas casadas. Entonces, estas 3 cosas son debilidades que se dan en muchas personas, pero no las 3 al mismo tiempo. Puede ser que alguien, ¿verdad?, tiene una de estas, o 2, o a lo mejor las 3, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está diciéndonos aquí el Señor por medio de esta palabra? Hermanos, debemos nosotros descender y confesar, ministrarnos, dejarnos lavar los pies. Escuchen lo que le voy a decir sobre esto. Dejarnos lavar los pies no solamente es, hermanos, que el otro se está humillando y está siendo humilde, sino que dejarnos lavar los pies tiene que ver también con confesar nuestros pecados. Aquellas cosas que en el diario caminar las hemos hecho. Porque en el diario caminar, hermanos, se nos manchan los pies, se nos empolvan, se nos ensucian. Y es necesario lavarse los pies, ir con el ministro, con el pastor, y decirle, yo necesito que ore por mí, tengo este problema. No, usted no va a ir a acusar a sus hijos, ni a su novia o a su novio o a su esposo, sino que usted va a confesar sus pecados. Escuche bien, porque hay gente que dice, pastor, quiero hablar con usted, porque la verdad tengo muchos problemas con mi esposa. Si el pastor, y usted no es el diablo, perdón, hermano, pero el diablo es el acusador. Y el pastor tampoco es para estar acusando a nadie usted. El pastor es para que usted vaya y le diga, pastor, yo tengo un problema. Quiero que ore por mí porque mire, a mí me gusta esto, me gusta hacer esto, yo he cometido estos pecados, he fallado y necesito limpiarme, lavarme con la sangre de Cristo. Por favor, ore por mí, ministreme. Y si hay demonios, échelo fuera, pastor, porque tal vez me están estorbando en mi vida para que yo le sirva al Señor correctamente. Hermano, eso es descender, eso es humillarnos, eso es, hermanos, bajarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, mire, aquellos que todos los días se están lavando,
todos los días se están limpiando espiritualmente hablando, hermanos, cuando venga el Señor los va a encontrar limpios. ¿Sí me explico? Nos va a encontrar limpios, porque usted tiene el buen hábito de confesar sus pecados, de ministrarse delante del Señor, de lavar sus pies cada día, de despojarse de todo peso que le agobia. Eso es lo que tenemos que hacer en Jericó, hermanos. Dice la Biblia que este hombre llamado Acán confesó, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y le empezó a decir a Josué todo lo que había hecho. Es necesario ministrarnos, es necesario, hermanos, reconocer nuestros pecados. Acán no dijo, la culpa fue de mi hijo, la culpa es de mi familia, la culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá, yo estoy así por la culpa de todo mundo, menos por mi culpa. Eso es lo más cobarde que podemos hacer nosotros. Es una cobardía, hermanos, no poder decir yo he pecado. Cuando David reconoció su pecado, no dijo, es que también la mujer se estaba bañando en el patio desnuda y pues, yo soy hombre, ¿verdad? ¿Qué hago? Me sentí tentado y la mandé a llamar y me acosté con ella. Y aunque Betsabé tenía, hermanos, su propia responsabilidad, su propia falla, David no culpó a Betsabé. Dijo, yo he pecado contra Jehová. Y reconoció su falla. Lea el Salmo capítulo 51 y usted va a ver cómo David, hermanos, reconoce su falla. Porque hay que ser responsables, hermanos. Así como, mire, aquí la Biblia dice que Acán murió. Tenemos que morir. Pero no físicamente, pues. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir, hermanos. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz cada día es morir cada día. Morir a nuestros deseos. Morir a nuestros anhelos. Morir a nuestros derechos. Hay muchas cosas que nosotros podríamos reclamar, hermanos, pero a veces tenemos que morir y renunciar a nuestros derechos, incluso a nuestra propia vida. Si queremos, obviamente, si queremos irnos con el Señor. Ahora si no, mi hermana y hermano, sigamos siendo como seamos o como somos. Pero aquí la Biblia dice, hermanos, que Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Gilgal, circuncisión, cortar toda carne. De Gilgal descendieron a Betel. Betel es casa de Dios. Congregarse, tener casa espiritual, llegar a alimentarse. Eso es descender. Tener un pastor, reconocer como su pastor, ser una oveja de un redil. Y luego de Betel, descender más a Jericó, porque Jericó estaba más abajo de Betel. Y ahí en Jericó hay que renunciar y hay que dejarse ministrar y confesar nuestros pecados, si son amor al dinero, si es amor al poder, si es, hermanos, si es adicción al sexo o a las mujeres, o algún problema sexual, ¿verdad? Porque también ahí puede haber homosexualidad, puede haber lesbianismo y otras cosas. Hermanos, ahí se tiene que renunciar a eso. Entonces dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 6, entonces Elías dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos
Hermanos, llegaron al Jordán. Escuche lo que voy a decirle. El lugar más bajo del nivel del mar en toda la tierra es el río Jordán. Es el lugar más bajo, mis amados hermanos. Y Jordán significa literalmente el que desciende. Y el que descendió fue Jesucristo. Y Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo. Esa es la Biblia que fue, hermanos, descendió a las partes más internas de la tierra. Fue hasta el lago de fuego. El Cordero de Dios se humilló, se hizo hombre. Y mire que entonces Jordán significa el que desciende. Es el lugar más bajo que existe a nivel del mar en toda la tierra. El Jordán, hermanos, mire, me llamó mucho la atención esto, que el Jordán se forma por la afluencia de 3 grandes ríos. Y fíjese lo que voy a decirle. 3 grandes ríos. El Jordán. El número 1, el río más caudaloso. El segundo río, el más profundo. Y el tercer río es el río más largo. Entonces, como que estos 3 grandes ríos sugieren, no estoy diciendo ni estoy dando doctrina, solamente sugieren la figura de una triunidad, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que confluyen en uno solo, el río Jordán, que significa el que desciende y que tiene que ver con Jesucristo. Mis hermanos, dice la Biblia en 2 de Reyes 2:11, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, yo quiero que usted, a manera de resumen, veamos, hermanos, Elías y Eliseo venían de Gilgal. Gilgal tiene que ver con lugar de circuncisión, donde se corta el prepucio del corazón, donde se corta la carne con la palabra del Señor. De ahí descendieron a Betel. Betel significa casa de Dios, congregarse, tener un lugar, una casa espiritual, un lugar donde alimentarse, un pastor que nos dirija, que nos guíe, que nos pastoree. Y de Betel descender, hermanos, a Jericó, en donde hay 3 potestades que hay que vencer, que tienen que ver, hermanos, con el amor al poder, el amor al dinero y la adicción sexual. 3 cosas que hay que ministrarse y confesarlas, porque mientras las tengamos guardadas y escondidas y nadie se da cuenta de lo que vivimos, hermanos, nuestro crecimiento espiritual no avanza. Y si Cristo viene, no nos vamos con Él. Entonces, hermanos, cuando llegaron al Jordán, recuerde que el Jordán es el lugar más bajo que existe a nivel del mar en toda la tierra. Entonces, cuando nos hemos humillado, no que nos humillaron, sino que nosotros voluntariamente nos humillamos, descendemos, renunciamos a nosotros mismos, para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Entonces, hermano, cuando Cristo venga, entonces vamos a ascender al cielo, así como Elías subió al cielo en un torbellino. Vamos a ascender al cielo porque el Señor lo ha prometido. Entonces lo que estoy predicando en esta tarde, hermanos, es que Cristo viene pronto, viene otra vez y viene por su iglesia. El que se humille será ensalzado, pero el que se ensalce será humillado, hermano.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo sean exaltados. Entonces, mis hermanos, en esta hora de la tarde yo quiero orar y pedirle al Señor para que su vida, la vida de usted, la vida de los suyos, hermanos, puedan prepararse cada día y podamos vencer, hermanos, el orgullo. Podamos vencer, hermanos, toda potestad que esté atacando nuestras vidas, precisamente en las debilidades que tengamos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Yo te ruego que esta palabra llegue a lo más profundo de cada vida, Señor, al espíritu, pero que transforme el alma también. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, te suplicamos que nos perdones. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras fallas y te pedimos, Señor, que nos ayudes a descender, a llegar, Señor, a ese nivel, Dios mío, de humildad que nos pide tu palabra para que podamos ser exaltados, para que podamos ser ensalzados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendecimos a nuestros hermanos, hermano Salomón Gómez, al hermano Axel O.M. López, a la hermana Mari Suárez, hermano Daniel Collado Oliva. Dios te bendiga, hermano. Me da gusto que estés ahí. Hermana Laila Ochoa Márquez, también Dios me la bendiga. ¿A quién más tenemos aquí? Al hermano Aarón Jiménez, Dios lo bendiga. Al hermano Ramón Naranjo García. También mandamos bendiciones a Lisbeth Ara. Bendecimos también la vida del hermano Alex Estrada, al hermano Félix Cabrera, Freddy Cabrera. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Y vamos a seguir adelante, hermanos. Tengamos luchas, pruebas, venga lo que venga, sigamos adelante en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga a todos. Saludos. Y nuestra hermana Olga Lidia se despide de ustedes con algunas palabras, recordándoles que mañana, ¿qué vamos a hacer, hermana? Mañana igual, hermanos, a las 6 de la tarde. Mañana es jueves. Perdón, mañana es jueves. Sería entonces hasta el viernes, ¿verdad? A esta misma hora, a las 6 de la tarde, se seguirá transmitiendo la palabra del Señor, continuación de este tema. Así que no se lo pierda, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga y que pues estén bien con su familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.